Hola a todos, mi nombre es Elsa y como parte complementaria a la disección de testículo de cerdo como modelo morfológico comparativo en el estudio de la espermatogénesis, ahora procederemos al segmento de reconocimiento histológico testicular. Como objetivo general de este segmento tenemos el reconocimiento y la diferenciación de los diferentes tipos de células en un corte histológico de testículo fetal y testículo adulto. Y como objetivos específicos, el distinguir en un corte histológico de testículo fetal el área correspondiente a los cordones testiculares y al exterior los componentes del estroma testicular y las células secretoras de testosterona. Como segundo objetivo específico, distinguir en un corte histológico de testículo adulto los túbulos seminíferos, así como la localización de células como las espermatogonias, espermatocitos primarios, espermatocitos secundarios, espermátides, espermatozoides, así como células de Sertoli y fuera de los túbulos seminíferos a las células de Leydig. Y como tercer objetivo específico, el observar la morfología de un espermatozoide humano. Para iniciar, partamos la descripción recordando las estructuras básicas que conforman el tracto de producción, maduración, almacén y transporte de las gametas masculinas, con fundamento en el sustento teórico adquirido en clase y la previa disección comparativa, conocemos que la fábrica de producción espermática son los testículos. En humanos, los testículos se localizan en la zona extraabdominal con fines termorregulatorios. La formación del microambiente para la correcta producción espermática está acompañada por elementos tales como el saco escrotal, la túnica vascular y el plexo pampiniforme. En este esquema presentado localizamos algunas estructuras acompañantes del testículo que proporcionan protección y sustento a las células germinativas en cuestión. Observamos desde la región más externa algunos elementos de protección tales como al escroto. Pese a que aquí no se integra de forma esquemática, sabemos que la región más externa es el escroto y que el escroto está conformado por tejido epitelial, que es básicamente la piel, por tejido conectivo y también por tejido muscular. Puntualmente el tejido muscular abarca dos músculos llamados dartos y cremaster, los cuales favorecen la contracción y a la vez la termorregulación del espacio que aloja al propio testículo. La región interna del escroto, es decir, la región más interna del escroto, es la túnica vaginal. La túnica vaginal, entonces, es un elemento de protección al testículo. Y por debajo de esta túnica vaginal vamos a encontrar un pequeño espacio entre la túnica vaginal y la siguiente túnica, el cual está ocupado por un líquido que va a favorecer que los testículos no se encuentren friccionados y que por lo tanto sufran alguna lesión. De esta manera, los testículos reciben un extra de protección. Debajo del espacio de la túnica vaginal se encuentra la túnica albugínea y bajo la túnica albugínea la tercer túnica, que es la túnica vascular. La túnica vascular es la única de las tres túnicas que es capaz de invaginar al testículo, es decir, es la única que ingresa al testículo. ¿Con qué fines? Recordemos que es vascularizada, son vasos, y por lo tanto una de las funciones de los vasos siempre va a ser la de nutrir, pero también la de termorregular. Entonces, esta túnica vascular, al invaginar al testículo,
va a favorecer la nutrición de todo el interior del testículo y también va a termorregular toda la región interna al testículo. Ahora, las estructuras más internas del testículo son las siguientes. En primer lugar, encontraremos a los tabiques testiculares. Los tabiques testiculares en seres humanos, recordemos que encontramos entre 250 a 300 tabiques testiculares en cada uno de los testículos y que interno a cada tabique testicular vamos a localizar entre 2 a 4 túbulos seminíferos. Estos túbulos seminíferos son cada uno una fábrica de espermatozoides. Si hiciéramos un continuo de cada uno de los túbulos seminíferos, estos van a concluir en una región que se le conoce como túbulo recto. Los túbulos rectos de inmediato conectan con el mediastino del testículo, el cual se conoce también como red de testis o red testicular, que es el elemento de salida de los espermatozoides hacia la siguiente estructura para salir, que son los conductos eferentes. Repito, la red de testis es el elemento en donde van a converger o van a buscar salida los conductos o los túbulos seminíferos para una vez buscar a los conductos eferentes, que en seres humanos suelen ser entre 10 a 15 conductos eferentes que conectarán a su vez con el gran almacén de los espermatozoides, que es el epidídimo. Una de las funciones, pues, entonces del epidídimo es ser el reservorio o el gran almacén de los espermatozoides, pero su función más principal es la de ser el lugar en donde los espermatozoides van a adquirir movilidad, es decir, es el lugar en donde van a madurar los espermatozoides. ¿Por qué decimos esto? Recordemos que los espermatozoides al interior de los testículos no cuentan con movilidad por una simple y sencilla razón, porque el pH al interior del testículo es sumamente ácido y eso evita que un espermatozoide se pueda mover. Y en condiciones naturales, un espermatozoide que sea eyaculado sin movilidad en el tracto reproductor femenino no puede fecundar, dado que no puede llegar al lugar propio de la fecundación para encontrar al ovocito. Esa es la razón por la que aquí un espermatozoide no sería en condiciones generales fértiles. ¿Dónde adquiere la fertilidad completa? A nivel del epidídimo. ¿Por qué a nivel del epidídimo? Porque resulta que al interior de este tracto va a existir un pH y condiciones específicas para que el espermatozoide adquiera motilidad o movilidad. Una vez que el espermatozoide es madurado en el epidídimo, recordando que tiene 3 regiones, cabeza, cuerpo y cola del epidídimo, seguirá su camino hacia el siguiente segmento del tracto reproductor masculino, que es el conducto deferente. Recuerden, es un solo conducto. Aquí hablamos en conductos eferentes en plural, puesto que pueden ser hasta 15 conductos eferentes, y acá hablamos en singular, porque solamente es un conducto. Este conducto, a su vez, va a conectar con la uretra y buscará la salida propiamente ya del eyaculado y de todo el conjunto de espermatozoides más el líquido seminal. Ahora sí, listísimos para iniciar la conceptualización histológica. Una vez que ya tenemos el conocimiento meramente esquemático y a través de la disección de cómo está estructurada la fábrica de espermatozoides, que es el testículo, y las estructuras acompañantes del testículo, podemos abordar a la perfección el tema de histología. Puntualmente vamos a abordar el tema de la histología de testículo. Esta diapositiva lo que nos muestra es justamente el comparativo de lo que tenemos del lado izquierdo en el esquema con lo real.
un corte longitudinal, tanto de testículo como un segmento cortito del epidídimo. Y si nosotros trasladamos estas estructuras a esta histología de testículo, pues veremos prácticamente las mismas estructuras, ¿no? Es un corte muy bonito en donde apreciamos en esta región de aquí la túnica vaginal, seguida del espacio que mencionamos que está lleno de líquido para evitar la fricción y seguido de la túnica albugínea. Debajo de la túnica albugínea, pese a que no se encuentra muy detallada, sabemos que se encuentra la túnica vascular, que es la que va a invaginar al testículo. Muy bien, ¿qué más observamos? Observamos pequeños detalles de la fracción de los tabiques testiculares y pese a que no los observamos interno a cada tabique testicular, sabemos que tenemos interno a cada tabique testicular túbulos seminíferos que van a buscar su salida o van a converger en un punto que se denomina red de testis. Esta región de aquí es el mediastino del testículo. Sabemos que aquí estarían presentes los túbulos rectos que conducen al mediastino, a la red de testis, y una vez que se encuentran en la red de testis, buscarán su salida a través de los conductos eferentes. No se aprecian, desde luego, en este corte histológico, pero que sí se aprecia. Apreciamos la región de la cabeza del epidídimo, apreciamos la región del cuerpo del epidídimo. Entonces, una vez que tenemos bien presentes estas estructuras con base en nuestro esquema, ya no nos son tan extrañas y las podemos diferenciar de manera correcta y caracterizarlas. ¿A qué amplitud o con qué amplitud estamos nosotros visibilizando este corte histológico? A 4X, recordando que este es el objetivo que se encuentra en el lente del revólver del microscopio. Todavía falta multiplicar este numerito por el objetivo del ocular, que es el lugar por el que nosotros observamos, de tal manera que la amplitud real o el incremento con el que estamos observando esta imagen es 40 veces más grande. ¿Por qué? Porque regularmente un objetivo ocular, es 10x o 10 por, entonces 10 por 4, 40 veces más grande. Ese es lo que realmente se está aumentando esta imagen. Vamos a continuar con la siguiente histología. Bien, antes de continuar con el siguiente esquema histológico o la siguiente laminilla histológica, es importante que nosotros recordemos que en el testículo vamos a encontrar grupos celulares que no propiamente son germinales, es decir, dentro del testículo vamos a encontrar tanto a las células que darán origen al espermatozoide como a células que no darán origen al espermatozoide, pero que sí coadyuvarán al desarrollo del espermatozoide. Por lo tanto, dividimos el estudio celular tanto en células germinales, en donde estudiamos a las espermatogonias, que son las células madre de los espermatozoides, espermatocitos primarios en su estado de maduración, espermatocitos secundarios, espermátides, hasta llegar a la célula culminante, que es el espermatozoide. Mientras que en el subgrupo de las células no germinales, es decir, todas aquellas que le van a dar el empujoncito de ayuda para que se formen estas células, vamos a encontrar a los fibroblastos, que son las células estelares de tejido conectivo, aquellas que nos van a dar el sostén y la estructura propia en el testículo. También vamos a encontrar a las llamadas células intersticiales o también con nombre sinónimo de células de Leydig. También vamos a encontrar a las células sustentaculares o células de Sertoli, que básicamente su función es, como lo dice su nombre, sustentar, alimentar a las células germinales.
En un momentito más vamos a ver en dónde se localizan. Desde luego ya las células de Leydig, desde su nombre sinónimo, nos están indicando en dónde las vamos a localizar. Es decir, las vamos a localizar en el intersticio. ¿Qué es el intersticio? Es el espacio exterior a los túbulos seminíferos. Vamos a observarlas. Muy bien, lo que observamos en este corte histológico, retomando el que vimos en la diapositiva pasada, que era corte longitudinal de testículo, bueno, a la perfección ya lo podríamos describir las estructuras generales. Pero ¿qué pasaría si amplificamos esta región que se señala en rojo? Ya no 40 veces más grande, sino ahora 200 veces más grande. ¿Qué pasaría con un objetivo de 20x? Pues apreciaríamos las siguientes estructuras, que son las mismas. Túnica vaginal, espacio de la túnica vaginal, túnica albugínea. Vean cómo ya se aprecia mucho mejor estas estructuras o los filamentos de la túnica albugínea. Por debajo de la túnica albugínea vamos a encontrar a la túnica vascular, que recordemos que es la única que invagina y que por lo tanto vamos a tener algunos segmentos de túnica vascular dentro del testículo alimentando y termorregulando. ¿Qué más vamos a poder apreciar que no se aprecie en este? Pues ya claramente los túbulos seminíferos. Cada uno de estos círculos es un túbulo seminífero. Cada uno es una fábrica de espermatozoides. Vean qué ordenado es el elemento de la espermatogénesis en el tracto reproductor. Vean cómo en cada túbulo seminífero están ordenaditas las células germinales. Cada una de estas esferitas es una célula germinal y no están revueltas. Por ley, siempre pegaditas a la membrana basal van a estar las espermatogonias. También vamos a encontrar a las células sustentaculares o células de Sertoli. Debajo de estas dos células vamos a encontrar a los espermatocitos primarios, espermatocitos secundarios, espermátides y espermatozoides hacia la región de la luz. Yo sé que en este momento no se aprecia la distinción una de otra, más adelante lo vamos a poder observar de mejor manera, pero sí veamos que sigue un orden ascendente hacia la región de la luz o del lumen, que es la región blanca de cada uno de los túbulos seminíferos. Y por último, en la región intersticial o el espacio exterior al túbulo seminífero, vamos a encontrar a las células intersticiales o células de Leydig. Función de las células de Leydig, que no hemos mencionado hasta ahorita: producción de testosterona, producción de andrógenos. ¿Para qué me sirve la producción de testosterona por las células de Leydig? Para generar las características secundarias del varón: la voz gruesa, pelos en el cuerpo, entre otros muchos elementos y funciones más específicas que puede tener estas células. Regularmente se van a encontrar ubicadas junto a vasos para poder enviar la testosterona a torrente sanguíneo. De otra manera, no serviría el hecho de que estén produciendo testosterona si no pueden mandarla a que haga efecto. Eso es lo que vemos de manera generalizada en esta histología y vamos a pasar a la siguiente. Esta es una histología en donde queremos centrarnos en la región cercana al mediastino o en la parte más céntrica del testículo. Ya habíamos visto la región más periférica, ahorita nos vamos a ir más hacia el centro y lo que observaríamos sería esto bonito. ¿Qué es esto bonito? Bueno, que aquí estamos apreciando muchísimo mejor con un objetivo 10x, es decir, estamos viendo 100 veces más grande de lo que es normalmente. Un tabique testicular. Todo esto que se aprecia como en forma de un triángulo es un tabique testicular, y luego esto otro que está acá arriba es otro tabique testicular, este de acá es otro tabique testicular. ¿Qué hay interno a cada tabique testicular? Uno, dos, muchos túbulos seminíferos, ¿verdad? Ahora, pueden decir en este momento: nos mintió, nos dijo que en el humano eran
250 tabiques y que dentro de cada tabique había 2 a 4 túbulos seminíferos. Es importante que sepan que este tipo de histología que se presenta frecuentemente es histología de otras especies, tales como ratones, ¿no? Entonces, de ahí la diferencia de la cantidad de túbulos seminíferos que tiene cada una de las especies. En humanos solamente se apreciarían 4, máximo 5 túbulos seminíferos, pero aquí podría tratarse de corte histológico de ratón, muy seguramente, y entonces hay mucha más cantidad de túbulos seminíferos. Cada una de estas esferitas es un túbulo seminífero y cada uno de estos es un tabique que está empaquetando a esos túbulos. ¿Qué más observamos? Observamos las reminiscencias de la túnica vascular que invagina. Observamos a las células de Leydig, que si hiciéramos acercamiento en esas regiones las podríamos observar de mucho mejor manera, y observamos algunos vasos sanguíneos que recordamos que están cercanos a las células intersticiales o de Leydig para poder enviar a torrente sanguíneo la testosterona que ha sido producida. Partiendo de la histología pasada, para ir haciendo acercamientos, ahora hagamos lo siguiente. Hagamos un acercamiento 400 veces más grande a este túbulo seminífero. ¿Qué es lo que se apreciaría 400 veces más grande? Bien, pues lo que apreciaríamos sería esto, todavía una especificación mucho mayor que la que veíamos 100 veces. Miren, aquí sí se logra apreciar qué tipo celular es cada una de las células germinales. Recordemos que esta región de aquí que estoy señalando se llama membrana basal y es el elemento que va a empaquetar a cada uno de los túbulos seminíferos. Muy bien, esta es la membrana basal y siempre pegadito a la membrana basal van a estar las espermatogonias, son las células iniciales del proceso de la espermatogénesis, seguida de los espermatocitos primarios. Vean, los espermatocitos primarios son mucho más grandes y es importante mencionarlo, los espermatocitos primarios son las células germinales más grandes en el túbulo seminífero. Entonces sí se aprecia el tamaño. Y luego encontramos un espermatocito secundario que es de tamaño un poquito más pequeño. Observamos espermatocitos espermátides y posteriormente los espermatozoides. Repito, por si por ahí se nos fue la clave de lo que estamos platicando, dijimos que hay espermatogonias, espermatocitos primarios, que son los más grandes, espermatocitos secundarios, espermátides, y por aquí localizaríamos a los espermatozoides. En una siguiente histología les voy a mostrar muy claramente a los espermatozoides. Es importante señalar que dentro de los túbulos seminíferos vamos a encontrar a estas células que tienen una forma más alargada y que son las células de Sertoli o células sustentaculares. Estas son las que realmente alimentan a toda la estirpe germinal. Son las que la sostienen, tanto física, pero también en estado de nutrición a todas las células germinales. Y al exterior, ¿qué vemos? Pues vemos a una gran cantidad de células de Leydig. Estas son las células de Leydig o células intersticiales que regularmente se van a alojar cercanas a vasos para poder llevar a torrente sanguíneo la testosterona que se encuentran produciendo gracias a la estimulación de una hormona que es la hormona luteinizante o LH, que recordemos se produce a través del eje hipotálamo-hipófisis. En la hipófisis anterior se produce esa hormona, busca el órgano blanco, en este caso al testículo y puntualmente a las células de Leydig para estimularlas a la producción final
de testosterona, que es un proceso también bastante largo. No crean que es en estado mágico producir testosterona, no. A partir de colesterol se genera el andrógeno. Casi retomando la histología pasada, en este mismo túbulo seminífero, voy a hacer retome de la información que di en la diapositiva pasada por la siguiente situación, y es porque se me pasó realmente comentarles un detalle, y creo que lo van a recordar porque lo acabamos de ver. Recordemos que estamos viendo entonces el túbulo seminífero 400 veces más grande, ¿no? 40 por 10, 400 veces más grande. Muy bien. Observamos la membrana basal del túbulo, observamos aquí señaladas espermatogonias, observamos espermatocitos primarios, que la tendencia es hacer las más grandes, no la tendencia, es ley. Son las células germinales más grandes dentro de la estirpe germinal. Encontramos a las células de Sertoli, que siempre están cercanas a la región de la membrana basal. Encontramos espermátides y encontramos espermatozoides. Vean aquí cómo ya se aprecian perfectamente las cabecitas de los espermatozoides. Me atrevo a decir que este no es un corte histológico de humano, por el tipo o la forma que tienen las cabezas de los espermatozoides, que son más con tendencia alargada o picudita, ¿no? Entonces, este probablemente se trate de ratones o probablemente de toro, porque tienen una forma muy parecida a esta cabeza, sus espermatozoides. Bien, ¿qué es importante señalar que no había mencionado en la diapositiva anterior y por la que lo había colocado? Y si leyeron el título de la diapositiva seguramente se dieron cuenta. La diapositiva anterior hacía el enfoque al análisis de un testículo joven. ¿Qué es lo que tiene de diferente con este? Que en el anterior no había la presencia de espermatozoides. ¿En qué fase nos quedábamos? En espermátide, ¡pum! Se cerraba ahí el ciclo de la, entre comillas, espermatogénesis. Y aquí sí está todo el desarrollo, desde espermatogonias hasta espermatozoides, lo cual hace ser testículo de adulto. Entonces, en testículo de adulto sí vamos a observar toda la gama germinal, mientras que en un testículo de un infante o testículo de un niño que está casi ingresando a la pubertad, no encontraríamos a estas células que son los espermatozoides, ¿sale? Esa es la única diferencia, la presencia o ausencia de espermatozoides a nivel del lumen del túbulo seminífero. ¿Y qué pasa para la situación de un testículo fetal? Bueno, pues aquí tenemos la imagen del corte transversal de un testículo fetal visto 400 veces más grande, es decir, aquí, recordemos, ni siquiera ha nacido el bebé y pues bueno, hubo aquí la situación de la histología. ¿Qué se aprecia? Pues una total diferencia con los otros dos cortes que hemos visto, tanto el de un joven como el de un adulto. ¿Por qué? La gran diferencia que existe en la histología de un adulto versus un feto o de un adulto versus un niño va a ser el lumen presente en los túbulos seminíferos, entre comillas. Túbulos seminíferos cuando ya hay presencia de un lumen o un espacio en blanco, una luz al centro del túbulo, por eso se le llama tubo. ¿Cómo es un tubo? Pues tiene un hueco en el centro. Para el caso de los fetos, no hay presencia de lumen, no hay presencia de una luz. Al no haber presencia de un lumen o una luz en esta región, no le vamos a llamar túbulos seminíferos, le vamos a llamar cordones testiculares, cordones testiculares. ¿Por qué cordón? Porque si ustedes en este momento traen tenis o traen algunos zapatos que usen agujetas,
Los cordones, las puntitas de sus cordones no tienen hueco, son planos. Justamente por eso le dieron ese nombre de cordones testiculares. ¿Qué otra diferencia, aparte de esta característica del lumen, tiene de diferente? Pues justamente las células germinales que van a estar ya desarrolladas tanto en el interior del cordón testicular como en el intersticio. Vean, por un lado, dentro del cordón testicular, a nivel fetal, solamente vamos a encontrar la gama germinal de espermatogonias. Recordemos que están rodeando la membrana basal. Y si bien nos va, si ya está entrando casi a etapa neonatal, encontraremos espermatocitos primarios. Pero más allá de eso, no hay nada. Por lo tanto, espermatozoides no, por lo tanto, fertilidad no. En el intersticio, ¿qué vamos a encontrar? Una gran cantidad de células intersticiales o células de Leydig, ¿no? Todas estas células que están rodeando son células de Leydig. Y pese a que no se aprecia en esta diapositiva con claridad las células de Sertoli, sabemos que van a estar ubicadas dentro de cada uno de los cordones testiculares porque están alimentando a las células germinales presentes, ¿sale? Entonces, no pierdan de vista las diferencias morfológicas, es decir, las características estructurales, como las características celulares, que sí se hacen totalmente diferentes entre edades. Y para terminar el segmento de histología, vamos a platicar sobre los espermatozoides de humano y posteriormente una breve comparativa con otras especies. Lo que ustedes ven en pantalla es una muestra de eyaculado 40X, es decir, 400 veces más grandes los tamaños de estos espermatozoides. La imagen que ustedes perciben, vean la cantidad en campo que se aprecian de espermatozoides. Aquí desde luego se tomó apenas una gotitita de la muestra del eyaculado, se mezcló con azul de metileno o con algún otro colorante vital. Eso colorea las cabecitas de los espermatozoides y nos hace ver algunas de las estructuras que lo conforman, ¿no? Pero aún así, pues no sigue siendo como que tan detallado. Sí logramos apreciar que tienen cabecita y flagelo, sí logramos apreciarlo, pero ¿qué pasaría si lo amplificamos? Vamos a la siguiente diapositiva para observarlo. En esta diapositiva ya estamos observando la misma muestra, ahora 100X. ¿Qué significa 100 por o 100X? Que estamos observando 1000 veces más grandes a los espermatozoides de lo que regularmente son. Aquí apreciamos de manera muchísimo más detallada la cabeza de los espermatozoides, el cuello de los espermatozoides y el flagelo de los espermatozoides. Ya es unas características mucho más estructuradas de esto que estamos comentando que forma morfológicamente a cada una de las células gaméticas. Recordemos que el tamaño de un espermatozoide es de apenas 65 micrómetros. Esto, por si no lo saben, esta célula es la célula más pequeña a nivel del cuerpo humano, es la célula más pequeña. Y de manera casi comparativa o para que tengamos como una idea, la célula más grande del cuerpo humano son los ovocitos, es decir, el óvulo. Aquí hay un contraste bien importante y como interesante de la célula del hombre es la célula más pequeñita y la célula gamética de la mujer es la célula más grande, ¿no? Entonces, para que nosotros más o menos sepamos de qué tamaño son estos espermatozoides en realidad, recordemos 65 micrómetros y aquí lo estamos amplificando 1000 veces más de su tamaño, por eso es que logramos percibir
algunas de sus características, que si esto lo viéramos en microscopía de barrido, desde luego podríamos diferenciar mucho más claramente qué segmento es el acrosoma, qué segmento es la cabeza, es la región del cuello, la región media o cuello y la región del flagelo. Así es como luce un espermatozoide humano. No pierdan de vista la forma que tienen las cabecitas. Recuerden que para que se llegue al punto de formación del espermatozoide, ocurrió un proceso denominado espermiogenia, que es justamente la maduración de la etapa de la espermátide al espermatozoide. La espermátide seguía siendo una célula esférica que contenía todos los organelos de una célula animal, llámese aparato de Golgi, llámese núcleo, mitocondrias, entre todos los organelos que se contienen. Y que una vez que en la espermiogenia sufren un reacomodo y una reformación esas estructuras, esos organelos, pues van a conformar esta última estructura celular que es el espermatozoide, ¿no? De tal manera que organelos tales como la mitocondria se van a ubicar en la región central o en la región media del espermatozoide, el núcleo a nivel de la cabeza y, muy importante, una región que es una vesícula acrosómica que va a evolucionar para llamarse finalmente acrosoma. ¿Qué hay dentro de este capuchoncito que se llama acrosoma? Hay gran cantidad de enzimas específicas a cada especie, de tal manera que sí es importante que ustedes noten las diferencias que existen tanto en morfología como en contenido de algunas células espermáticas de otros animales. Vean cuáles son las diferencias morfológicas, por ejemplo, de un espermatozoide de toro comparado con uno de cerdo, comparado con uno de borrego y uno de caballo, y por acá tenemos al espermatozoide de un varón, de una rata y de un gallo. La morfología de la cabeza inicialmente es diferente, incluso entre especies que se consideran más cercanas, ¿no? Como el cerdo y el hombre, que tienen una cabeza muy similar, aunque en hombres tiende a ser más ovalada, un poquito más alargada. En el caso de los toros es como forma más ovalada y larga. En el caso de los cerdos más circular, y así podemos ir mencionando diferentes diferencias entre estos espermatozoides. Lo eventualmente diferente, aparte de la morfología, va a ser las características de las enzimas que contenga cada acrosoma, de tal manera que hay una interespecificidad de las enzimas que hay del acrosoma de cada uno de los espermatozoides con las características de la zona pelúcida de un ovocito, que son propiamente glicoproteínas que van a hacer contacto con estos acrosomas, y es lo que va a favorecer como elemento inicial o casi inicial el proceso de la fecundación para generar la primer célula llamada cigoto, que a futuro será un embrión, feto y un neonato. Entonces es importante desde este momento que consideremos las características de cada una de las células gaméticas. Con esto damos por concluida la sección de histología para espermatogénesis y están más que listos para iniciar sus reportes con esta parte, espero yo, comprendida, y si existieran más dudas, desde luego estamos más que dispuestos a atenderlos y a comentar cualquier duda o comentario que tengan al respecto de lo que se acaba de exponer, tanto en la disección como en la sección histológica. Seguimos en contacto, chicos, les mandamos saludos y ánimo con el semestre.